Buenos días todavía. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Buen coffee break? Perfecto. Antes que nada les quiero agradecer su presencia por estar aquí. Siempre una aclaración que hago al inicio. No soy argentino, soy uruguayo. Tampoco estamos clasificados para el Mundial, así que estamos más o menos en las mismas condiciones. Gracias. Bueno, acá estamos para hablar de un tema muy importante para todos nosotros, para todos los que estamos aquí, y es nuestra chamba, nuestro trabajo. Vamos a hablar sobre la disponibilidad de las aplicaciones. Yo hace un tiempo hablaba con un CIO de un banco y me decía, a mí me pagan por uptime. Era el director de infraestructura. Y todos los que estamos en infraestructura o todos los que trabajaran en infraestructura, ese es nuestro medible, es el uptime, es la forma en que yo entrego esos servicios. Por eso virtualizan con VMware, porque pueden tener un uptime mucho más rentable que en cualquier otra plataforma. Hoy Eduardo hablaba de estos dos vectores o parámetros en el inicio de su presentación: ineficiencia y downtime. Ineficiencias operacionales, altos costos de operación, altos costos de inversión. Me voy a focalizar en no cumplir con los SLA de disponibilidad, por ejemplo. El SLA es crucial para todo esto. ¿Y qué son estos dos puntos? Son los principales problemas de TI por los cuales los CIOs son despedidos. Es para lo que están, es para lo que estamos, es para lo que aprendemos más cómo brindar más valor al negocio. Entonces, para que no nos pase esto, vamos a ver específicamente cómo hacer para solucionar un problema que todos tenemos y muchas veces no consideramos. Y es, ¿cuál es el principal factor fuera de su control que impacta en la disponibilidad de sus aplicaciones críticas? Yo siempre digo, hay dos cosas seguras en la vida. La primera es la muerte. Ya sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Y voy a citar a un poeta que dice: la muerte está tan segura de su triunfo que nos da toda una vida de ventaja. Y lo mismo pasa con las aplicaciones. Las aplicaciones tienen algo que está fuera de nuestro control. Lo decía Enrique en su presentación. vSphere o VMware ama las aplicaciones. Todos amamos las aplicaciones. Estamos en un mundo de aplicaciones. Cuenten cuántas aplicaciones tienen en su teléfono. Ya no es el mundo del software, es el mundo de las aplicaciones. La nube existe para hostear aplicaciones. El punto es que todas y cada una de las aplicaciones son software. Y el software, si hay algo 100% seguro, es que va a tener vulnerabilidades. No existe software cero vulnerabilidades. No importa cuánto inviertan, no importa que sea la empresa número 1 del mundo. Si no, pregúntenle a Apple con su nuevo iOS. Sacó una versión, ahora sacó otra, tiene que sacar otra. No es problema de las empresas, no es problema del software. El software es programado por personas. Cada 10.000 líneas de código se estima que hay una vulnerabilidad crítica. El tema no son las vulnerabilidades del sistema operativo. Vean lo que dice Gartner. 3 de cada 4 brechas de seguridad están atribuidas a las aplicaciones. El NIST dice que el 92% de las vulnerabilidades explotables son encontradas en aplicaciones. Cuando digo aplicaciones, no piensen solo en sistemas operativos. Piensen en aplicaciones críticas, SAP, Oracle, PHP, kernel de Linux, lo que quieran. Microsoft, vean lo que dice Microsoft. 99% de los ataques se solucionarían si la gente pudiera parchar. O sea, directamente. Parchar de una forma y de la otra también. El punto es que, ¿por qué dice eso? Eso es crítico, y cuando estamos hablando de VMware y estamos hablando de servidores, donde están nuestras aplicaciones, sabemos que poner un parche no es algo sencillo, porque afecta al punto crucial de nuestra operación, la disponibilidad. SAP, ¿bien? Más del 95% de los sistemas SAP están expuestos a ataques de espionaje, sabotaje, fraude, debido a vulnerabilidades. Hablaba recién con el compañero de acá, de al lado, de quién se anima a ponerle un parche a SAP. Y hablaba con otro cliente y me decía, nadie, hay que tener un consultor. Y cuando hablamos de aplicar parches, y antes de pasar a la siguiente estadística, voy a ponerme
de un lado y del otro, o sea, como área de seguridad y como área de infraestructura. El problema de las vulnerabilidades es parte del área de seguridad hasta que nos manda el correo y dice, salió tal vulnerabilidad en el componente tal de Java, apliquen el parche. ¿Y quién aplica el parche? La gente de infraestructura, ¿no? Nadie viene de seguridad a ensuciarse, a poner el parche y ver cuándo hay que reiniciar, a qué hora hacemos la ventana, qué hace, ¿verdad? Nos impacta a nosotros, impacta a ese lado. Entonces, el punto es, desde un lado es fácil, desde el otro lado es difícil. Oracle. ¿Cuántos usan base de datos Oracle? El 20% de las organizaciones aplican parches críticos de Oracle dentro de los 3 primeros meses que sale el parche trimestral. O sea que casi siempre van 3 meses atrasados. Y más del 33% de los usuarios de Oracle nunca ponen parches o ni saben si están aplicados. Esto no es un problema de los usuarios, es un problema de por lo que estamos aquí. Porque ¿qué es lo más importante? La disponibilidad. Lo más importante es la operación. Y alguien decide y toma una decisión con respecto a eso. Y ahora vamos a hablar sobre decisiones. Y normalmente las decisiones las vamos a tener que tomar nosotros. Alguien va a decir, yo no pongo este parche porque no sé si va a impactar o no en la infraestructura. Bueno, veamos. Después vemos qué pasa. Y en su empresa, ¿qué sucede? Bueno, tengo algunas anécdotas para contarles. En algunas empresas me dicen, yo aplico parche cada 6 meses y cuando tengo tiempo. Y eso sí, pasa algo. O cuando viene la auditoría. Corremos a poner parche porque viene el auditor, ¿no? Y después impactamos por hacerlo rápido y no probar. En un banco de México me decían, la gente de seguridad fantástico, manda un correo. ¿Saben en infraestructura cuánta gente compone el comité de parcheo? 15 personas. Para saber si va a afectar a Oracle, a lo que sea. ¿Por qué? Porque los sistemas y las aplicaciones del servicio son complejas. No son solo un sistema operativo. Una aplicación es un sistema operativo más la aplicación que está arriba, más la base de datos, más el servidor web, más las aplicaciones web de terceros, más las aplicaciones web propietarias. Y piensen ustedes hasta dónde tienen control de esto. La mayor parte de ustedes aprovisionan un servidor y bueno, después que pasó al área de producción, ¿quién sabe lo que pasa? Yo ya no soy el responsable, pero la responsabilidad después es mía porque hay una afectación a la disponibilidad, que ahí sí es donde a mí me afecta. Y cada uno de estos componentes, cada uno, desde que nace hasta que muere, tiene vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades, la vulnerabilidad por sí no afecta a la operación. Lo que afecta a la operación y a la disponibilidad son estos dos componentes. Los ataques, que pueden explotar una vulnerabilidad, o los parches. Yo creo que el parche afecta más la disponibilidad que incluso la probabilidad de que sufrir un ataque. Y ahora vamos a ver por qué un parche puede afectar la disponibilidad. Pero piensen solo en uno, la más básica, pero que a veces uno ignora porque dice no hay otra forma de hacerlo. Y es conseguir una ventana de mantenimiento para aplicar un parche. O reiniciar un servidor. Así funciona, no hay otra forma. Esos son los parches físicos. Todo esto estoy hablando de una historia ya conocida. El punto es que podemos cambiarla. Entonces, mi decisión son dos. O dejo que lo ataquen porque no pude. Y cuando no pude, les pongo este caso. Quiero aplicar este parche de Oracle. O este parche de Linux o de Red Hat. Me dice, no, pero cuando apliques el parche de Oracle, antes tenés que aplicar este. O si aplicás el de Linux, no puede ser. O la dependencia. Y ese es el punto. ¿Hasta dónde? Y yo tengo que seguir operando porque es para lo que me pagan. Entonces, todo eso afecta a la disponibilidad, ampliamente. Y esta decisión de aplicar parche o dejarlo sin aplicar, la tengo que tomar todos los días. ¿Y cuántas veces? Esta es una gráfica de la base de datos de vulnerabilidad, de vulnerabilidades que se llevan. Y vean el acumulado. En lo que va de 2013 solo hubieron 3.002 vulnerabilidades. Atrás es un acumulado. ¿Por qué pongo el acumulado? Porque tengo clientes que me dicen, yo no parcho sistemas desde hace como 5 años. Porque creo que a veces hasta es peor poner el parche, porque no sé qué va a pasar. Ese es el punto. Pero vean las estadísticas del inicio. Las principales brechas de seguridad nacen por no poner parches en las aplicaciones. Pero cuando yo muestro esto directamente, los clientes dicen, todo eso, 3.002, 2.000, 5.000, no sé cuánto, todo eso es Microsoft, que tiene problemas, ¿no? Entonces, yo pongo un siguiente slide para decirles de esas vulnerabilidades a lo largo del tiempo, cuántas son de Microsoft y cuántas no. Porque además uno evalúa su efectividad
en el proceso de parches en cuán parchado está Microsoft o Windows o las aplicaciones. ¿Por qué? Porque es el sistema operativo que mejor tiene una disponibilidad de parches y el Windows Update y el System Center, etcétera, etcétera. Vean, Microsoft es eso, es lo verdecito que ven ahí. Eso es Microsoft. Y uno dice, ¿y entonces el resto? ¿De dónde es? ¿Bien? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. El resto, y esto solo hice el top 25 de 2013, es Linux, Oracle, Google, Sun, y vean, Microsoft empieza a llegar en el 9, en algún lugar, y la mayor parte son aplicaciones, no sistemas operativos. Y de esas vulnerabilidades, casi el 50% son críticas y requieren atención inmediata. Ahora, cuando uno ve esto, ahora les voy a pasar un pequeño video para que ustedes vean qué pasó en el 2012. Y cada una de esas pelotitas que van a ver en el video es una vulnerabilidad crítica. Y van a ver cómo se van moviendo. Y eso está pasando en este momento. Mientras nosotros hablamos, deben haber salido 2 o 3 vulnerabilidades críticas. Y la mayoría no tiene un parche efectivo. O no puedo ponerlo. Este es el video de NSS Labs. Van a ver un timer arriba corriendo que es la fecha, digamos. Y al costado van a ver los fabricantes. Las vulnerabilidades, cómo se han ido viendo, ¿ven? Apple, Oracle, Google, IBM, Microsoft, Siemens, Symantec, McAfee, VMware, Linux, Novell. Vean cómo van subiendo a lo largo del tiempo. Esto es lo que así pasó en el 2012. Del 2013 no tenemos todavía porque no ha terminado. Pero vean cómo han ido subiendo. Y estamos recién en agosto. Y esto pasa en nuestras aplicaciones críticas. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos lleva al dilema de ¿tengo que poner algo o no? Vamos en octubre, noviembre y ya estamos terminando. 17, 18, 19, miren cómo va cambiando. Vean que Microsoft, para lo que pensábamos, es 161. Uy, le está pasando IBM, no, acá se quedó para abajo, llega Cisco. Y todo esto es lo que tenemos en nuestra infraestructura. Y nuestro nivel de efectividad de eso a veces pensamos es el System Center o el Windows Update. El problema va más allá de la cantidad de vulnerabilidades. Es cómo me entero, además, si soy vulnerable o no. Uno dirá, hago un escaneo de vulnerabilidades. Eso no lo hago en todos los servidores. ¿Bien? Lo hago solo si tengo un puerto abierto y cuando me pide alguna auditoría. El primer punto es qué vulnerabilidades tengo, cómo me protejo si no están los parches disponibles. Ya salió el parche, ¿puedo aplicarlo? O sea, si pongo este parche que me dijeron que tenía que aplicar, ¿le va a pegar a lo otro de PHP o al Java Applet o a lo que sea? No sé, mejor no lo aplico y veamos. ¿Cómo me protejo si aún no puedo aplicar los parches, aunque estén disponibles? ¿Cómo saber si me están atacando? ¿Y qué parches tendría que poner en dónde? A todas esas preguntas es lo que los queremos ayudar. A responder todo eso y aumentar su disponibilidad, sin afectar la disponibilidad de sus sistemas críticos. Cuando hablo de un parche, parece que todo empieza ahí. Y la historia empieza mucho antes, mucho antes. Primero empieza con un riesgo. Y si a mí me dicen, en Latinoamérica somos todos bastante iguales. Si dicen hay un riesgo, nos decimos compro todos los riesgos. No hay problema. Es diferente a otro tipo de mercado. Y el riesgo empieza cuando yo decido tomar un riesgo. ¿Cuándo? Cuando el mitigar ese riesgo, ¿bien? Siempre es más barato que la solución que tenga para poder solucionarlo. Si yo tengo algo y me va a decir, esto te va a costar $2.000 y le pasa, pero la solución me va a costar $3.000, no lo hago, decido correr el riesgo. Por más de que eso después impacte en la operación. Así como funcionamos, funciona el ser humano. Y el problema empieza con una vulnerabilidad. Y cuando empieza una vulnerabilidad, la línea de tiempos y el riesgo es poco, porque todavía no se puede explotar. Piense como una enfermedad. Entonces, el problema de la vulnerabilidad es quién la descubre. ¿La descubre el fabricante? ¿La descubre alguien que la va a notificar al fabricante? ¿O la descubre un cibercriminal o alguien que la va a utilizar para explotarla o para venderla? Hablando de venderla, las vulnerabilidades se venden y carísimas. ¿Saben por qué? Porque hay un mercado negro que paga mucho más que lo que pagan los fabricantes. Google el año pasado pagó más de $2 millones a investigadores por vulnerabilidades reportadas, en Chrome principalmente. ¿Por qué alguien quisiera pagar $2 millones cuando alguien dice puede descubrir una vulnerabilidad? Porque hay otra gente que paga más. Es un mercado y es una parte importante de tenerlo. La vulnerabilidad se hace pública, sube el riesgo, pero todavía no hay un exploit. El exploit es disponible o el exploit es automatizado. Cuando me refiero a automatizado, ¿qué es?
Es que mi mamá puede ver un video en YouTube, baja un programa, hace next, next, next y entra al servidor de cualquier página que sea. Eso es automatización de un exploit. No necesita ningún conocimiento. Hoy en día hay una vulnerabilidad crítica de Internet Explorer que afecta a todas las versiones de Internet Explorer y no hay parche. ¿Por qué? Porque el fabricante no puede sacar un parche cuando le notifican una vulnerabilidad, porque tiene que ver otros sistemas del componente que van a ser afectados. Y ya hay un módulo que lo puede explotar automáticamente. Esos son los riesgos que corremos todos los días. Pero ahí viene nuestro mundo. El fabricante publicó el parche. Parece que todo se solucionó y no. Solo se soluciona si el parche se aplica. Y la mayor parte de las veces no se va a poder aplicar el parche. ¿Por qué? Porque uno diría, ¿por qué no se puede aplicar un parche? Si es lo que deberíamos hacer. Bueno, primero porque no sé si lo tengo que poner o no a veces. Tengo que probarlos antes. Piensen en un parche de Oracle, o de Solaris, o de Linux. No el que les dice el fabricante que tiene que aplicarse. O un parche de PHP, o de CGI, o de Java, lo que sea. Reiniciar servidores, tengo que conseguir ventanas. A veces los fabricantes nos dicen, no, lo que pasa es que deberías tener una infraestructura totalmente alterna, igual que la de producción, para probar tus parches a ver si no va a impactar. Con lo que no consigo presupuesto para la que tengo y querés que tenga una aparte. Bueno, eso es el punto, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo intenta deslindar responsabilidades, porque además los parches pueden provocar problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace Trend? Trend Micro, desde antes que salga la vulnerabilidad, muchas veces tenemos reglas de inspección profunda de tráfico que nosotros llamamos parches virtuales o blindaje de aplicaciones, que protegen la aplicación antes de que suceda la vulnerabilidad. Y cuando está la vulnerabilidad tengo otra regla de inspección profunda y otra contra exploits, que pueden proteger esa vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad sigue existiendo, pero no es explotable, por lo cual no impacta la disponibilidad. Entonces, esto me permite tener aplicaciones blindadas, sin tocar un solo archivo de la aplicación, sin tocar nada. Me permite disminuir los riesgos, comprar tiempo, porque yo tengo ventanas de mantenimiento que ya las tengo pactadas y puedo comprar tiempo para usar esas ventanas y no sacar ventanas de emergencia. Lo que yo digo, esto es un control compensatorio temporal, mientras puedo poner el parche. Si lo puedo poner, y ahora vamos a ver, hay puntos que nunca lo voy a poder poner. Hay clientes que me dicen, pero entonces, ¿podría vivir con Virtual Patching? O sea, ¿podría vivir? Y yo te digo, no es podrías. Hay casos en los que no hay otra forma de vivir si no es con esto. Y ahora lo vamos a ver. Y todo esto es contextual. Por cada servidor virtual que ustedes tienen un blindaje particular para ese servidor virtual. Y todo automático. Esa es otra ventaja. Ahora, si yo pongo esta línea de tiempo, y esta línea de tiempo es el tiempo de solución que me da el fabricante, porque es el tiempo de solución cuando sale el parche, en el peor de los casos, Trend Micro te baja el riesgo y el tiempo de solución a este punto. Y en el mejor de los casos, a este. Lo que se traduce en mayor disponibilidad de tu aplicación. Y menor riesgo a que esa disponibilidad se vea comprometida. Entonces, volviendo a nuestro esquema, y nuestro servidor que nos dice no lo toques si está funcionando, o sea, porque nadie te mandó a tocarlo ni a ser proactivo, ¿no? Lo que hace Trend Micro es esto, no lo toca, lo blinda, es como un campo de fuerza. Si ustedes ven, las aplicaciones siguen funcionando. No ponemos parches, y ahora vamos a ver por qué. Virtual Patching son reglas creadas por Trend Micro que son parches virtuales, los elaboramos nosotros. Usted no tiene que preocuparse del repositorio de parches o lo que sea. Lo que aumenta la disponibilidad del sistema. Ahora decíamos vulnerabilidades, estamos seguros que lo tenemos. Ahora les voy a mostrar el caso de por qué deberían vivir con esto. Java 6, ¿bien? Java 6 dejó de tener actualizaciones en febrero del 2013. Y Java lo venía avisando desde el 2011 y desde lo que sea. No hay actualizaciones, olvídense, no hay. Así ustedes digan, salió una vulnerabilidad, Oracle no les va a hacer nada, porque está end of life. Por eso se anuncian los end of life. ¿Saben lo que sucede? Ya hay ataques contra Java 6. El 50% de los usuarios corporativos que usan Java 6. ¿Saben lo que cuesta en una plataforma de desarrollo pasarla de Java 6 a Java 7? Y no sabemos si va a funcionar o no, y quién sabe los desarrolladores, invertir de vuelta, etcétera, etcétera. Eso es específicamente lo que nos sucede. El problema es que muchos nos dicen, ya tengo patch management. ¿Bien? Como ya tengo patch management, dicen, no necesito esto. ¿Bien? Patch management es, tengo Microsoft System Center, o tengo Altiris, o tengo Landes, o tengo VMware Update Manager, o EPO Patch Management. ¿Bien?
Si quiero que se llévense una cosa nada más de esta presentación, por favor. Es que esto no es patch management. No lo es, no lo es, no lo es. Y no es patch management. ¿Bien? Si ustedes tienen patch management, ¿bien? El punto es el siguiente. En esta gráfica, System Center o lo que tengan, actúa desde acá. Patch management no funciona si no hay parche. Parece obvio. ¿Bien? Pero tenemos que entender qué es lo que pasa antes. Y ni siquiera ahí. Patch management funciona acá, desde que puedo aplicarlo. ¿Qué me importa que el repositorio ya haya descargado el parche si no lo puedo aplicar? Y Trend Micro protege aquí. Es complementario. Directamente. E incluso puede ayudar en esa parte. Cuando no puedo aplicar los parches o cuando quiero monitorear lo que pasa. No es patch management, lo vuelvo a repetir. Bien. ¿Cuál es el ciclo de vida administrativo y cómo lo haríamos? De esta forma, muy sencillo, automático. Descubro, escaneo los servidores desde adentro, desde el hipervisor, porque esa es la ventaja de trabajar con VMware y Trend Micro. Los veo desde el hipervisor y te digo, este servidor necesitas estos parches, no tenés que preocuparte de andar mirando boletines o lo que sea. Hasta lo van a hacer antes que la gente de seguridad los notifique. Cuando llegue la notificación, ya tengo el control compensatorio. O ya tengo un parche virtual porque no voy a poder aplicar el parche físico. Porque ya el fabricante me dijo que le tengo que pagar tanto para que me desarrolle otra librería de tal cosa. Evaluar, crear reportes, todo esto sin impactar. Remediar. Ustedes dicen remediar. ¿Cómo remedio? ¿Esto es patch management? No, acuérdense, no es patch management. No tengo que aplicar un parche. La remediación es aplicar un parche virtual. Es hacer un checkbox, nada más. ¿Bien? Y verificar. Todo sin reiniciar, sin impactar en la disponibilidad, sin cambiar un solo bit de su servidor, de su aplicación, de sus librerías, de sus DLLs, de sus claves de registry, de lo que sea. ¿Cómo sería el ciclo visto en varios servidores? Imagínense. Escaneo y voy mirando en cada servidor. Y dice, uy, mirá, este servidor, incluso nos ha pasado en clientes, servidores de producción, le digo en clientes, normalmente de estas reglas salen entre 250 y 300. Incluso alguno dice, ¿y tengo un PHP instalado ahí? ¿Por qué? Ah, porque el desarrollador usa un componente de PHP, pero esto es vulnerable, sí, pero yo no lo sabía. Y cada uno tiene, esto es contextual. Por ejemplo, acá dice SAP NetWeaver. Uy, tengo una vulnerabilidad de SAP NetWeaver. ¿Qué hago ahora? ¿A quién llamo? No se preocupen. Corregirlo es simplemente hacer un checkbox aquí. Y a veces ustedes dirán, ¿y si esa regla de inspección profunda que hace Trend Micro tiene falsos positivos? Por supuesto. Yo siempre digo una cosa, para ser honestos hay que ser así. No existe la seguridad al 100% y no existen los ceros falsos positivos. Es claro. Entonces yo le digo al cliente, si es un servidor de producción, mirá, pongamos la regla, pero monitoreemos, que no bloquee nada. Y veamos si algún tráfico normal de tu operación hace match en la regla. Y en 7 días lo pasamos. Todo eso sin impactar en la operación, vuelvo a decirlo. Y hay veces que ustedes dicen, no, yo tengo mis ventanas de mantenimiento. Piensen en alguien de retail, telefonía móvil, etcétera. Ahora empieza la fecha más fuerte. Toda la facturación navideña, las fiestas, etcétera, etcétera. Y entran en periodo de freeze. En periodo de freeze no se toca nada. Así alguien diga que pasa algo. El punto es que en VMware hay otros gaps que cubrir con parcheo adicionalmente, que es el siguiente. Son los Instant On Gaps. Todo funciona bien hasta que mis máquinas están encendidas y a veces no actualizo las aplicaciones o lo que sea y reciben parches. Pero cuando las máquinas dejan de recibir actualizaciones por A, por B o por C o están apagadas, ustedes saben que una máquina apagada no se puede poner un parche. Eso es en el mundo físico. Por eso estamos acá. Esto es innovación. Ustedes podrían proteger una máquina apagada sin necesidad de poner un parche. O en el mismo momento, déjenme pasar adelante, que se hace un deployment de un template. Un template no es ni más ni menos que una máquina apagada. ¿Quién se encarga de actualizar los templates? Para que tengan lo último al día. ¿Bien? Entonces dice, no, hago el deployment, bueno, sí, le corro el Windows Update y lo que sea. Con esto, ustedes no se tienen que preocupar de nada, porque esto está protegido, incluso a nivel del hipervisor. En el mundo físico esto no era posible. El punto, otro adicional, es el siguiente. Cada vez que estas máquinas se encienden, hasta que reciben lo que deberían recibir, y si tengo suerte y si alguien me notificó, ¿bien? Se generan Instant On Gaps. Son riesgos para la empresa. Estos riesgos, directamente, están asociados con otro
aspecto muy bueno de la virtualización que tampoco cuidamos a nivel de parcheo. Y son los snapshots. Por más de que tenga una máquina muy buena y al 100%, cuando saco el snapshot, esta máquina está apagada y desactualizada. Y ustedes saben la ventaja de tener un snapshot para mantener la operación. Cuando yo la vuelvo a hacer el recovery del snapshot, tendría que preocuparme, che, y si le ponemos el parche. Y si el parche fue lo que me hizo tener que volver al snapshot, olvídense de todo eso. El parcheo virtual trabaja a nivel del hipervisor. Y de esta forma está todo protegido, directamente. Y como les decía antes, continuamente puedo escanear y puedo dar una protección contextual a cada una de las máquinas. Esta es la alianza que tiene VMware y Trend Micro. Esto es cambiar el concepto total de que ustedes puedan decir, voy a poner los parches cuando tenga tiempo, o si no los puedo poner, o lo que sea, pero voy a estar seguro y voy a estar disponible. Y el riesgo va a ser prácticamente tendiendo a cero con respecto a esto. Desde el hipervisor, estos servidores obtienen la protección y sin necesidad de agentes. Esa es otra parte importante. En el mundo físico no hay otra forma de hacer este tipo de cosas que no sea con agentes. Ustedes lo saben. Y cada vez que piensen en algo que tenga que instalar un agente sobre un ambiente virtual, háganse la primera pregunta. ¿No habrá alguien que me lo permita hacer sin agente? Porque VMware invierte todo este dinero en hacer este desarrollo a nivel del hipervisor. Por eso VMware está en el cuadrante de Gartner en ese nivel. Porque es el único hipervisor que permite hacer cosas que son imposibles de hacer en el mundo físico a nivel del hipervisor. Cada agente que tengan en un servidor virtual, cuestiónenselo 20 veces. Porque administrar agentes es lo peor que hay. Y en un Insta non-gaps es lo que sucede. Los agentes a veces no están. ¿Cuáles son los beneficios? Aumentar la disponibilidad, ¿bien? No más ventanas de emergencia, no más reinicios no planificados, no más fallas de aplicaciones por parches no probados. Porque puse el parche y parece que todo funcionó, pero el problema está cuando la aplicación entra a producción. Parece que el parche hizo match con algo que no estaba medido. Automatización, ese es otro paso importantísimo. La automatización es eficiencia, es disminución de recursos. En vez de pedir más gente para administrar servidores virtuales y para poder aplicar los parches, que cada vez son más en más servidores, invierto en una solución de esta. Y acuérdense los dos primeros puntos por los cuales un CEO era despedido. Poca eficiencia, o sea, es pedir más recursos y no aprovechar lo que tiene, y el downtime. Reduce el riesgo, ¿bien? La superficie de ataques. Y adicionalmente, las auditorías se pasan muy eficientemente. Sea la auditoría que tenga que pasar. Le dicen, yo tengo este control compensatorio, PCI lo reconoce como un control compensatorio, SOX lo reconoce como un control compensatorio, y más en las auditorías internas. Así que, yéndome un poco más a los cartelitos que vimos para Keep Calm and Drink Water, Keep Calm and Get Wi-Fi, Keep Calm and Virtual Patch. Y básicamente esa es la presentación de hoy. Muchas gracias.